Vamos a empezar con lo que es cardiopatía restrictiva. Este video también va a ser aproximadamente de 1 hora. Empezamos con cómo sospechar cardiopatía restrictiva. Los síntomas van a ser una disfunción diastólica por infiltración miocárdica o enfermedades restrictivas, como sería la amiloidosis, hemocromatosis, fibrosis endomiocárdica. De hecho, en esta es en la que muchas veces iba a estar indicada la biopsia, ¿no? Va a haber una falla cardíaca derecha en predominio, más severa que la izquierda. Y como estas enfermedades son sistémicas, muchas veces se va a ver que tienen síntomas de los órganos afectados, no nomás, ¿verdad?, del corazón, como en el caso de hemocromatosis, amiloidosis, puede haber afección hepática también. Se debe hacer cateterismo con elevación de las presiones diastólicas derechas, es lo que se va a notar, ¿verdad?, e izquierdas. Por lo general, la función sistólica está preservada, porque es más bien falla cardíaca derecha. Sí hay que solicitar eco, hay que solicitar tomografía y resonancia, buscar engrosamiento pericárdico o calcificación para distinguir cardiomiopatía restrictiva de una constrictiva. También las distingue clínicamente por ausencia del pulso paradójico en la restrictiva. Acuérdense que la constrictiva va a provocar un pulso paradójico. Recuerda, no hay dilatación ni no hay hipertrofia en la cardiomiopatía restrictiva. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, se debe tratar la causa etiológica en este caso y pues no dar beta bloqueadores. Hay riesgo de trastornos de la conducción en estos pacientes y la taquicardia que muchas veces presenta en estos pacientes va a ser compensatoria. Entonces, al dar beta bloqueadores, pues vamos a empeorar el cuadro clínico. No dar digoxina o casioantagonistas porque se van a unir al amiloide e incrementan la toxicidad, más arritmias, más bloqueo. Un caso que les presento aquí sería un hombre de 65 años de edad con disnea y cansancio, y en la exploración hay una plátara yugular con una onda A prominente, campos pulmonares limpios con un S4 marcada, un soplo sistólico 2D6 en el borde parasternal izquierdo. Tiene hepatomegalia dolorosa, petequias en los pies, con una disminución de la sensibilidad distal. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces aquí, con todos estos datos de la hepatomegalia, de las petequias, disminución de la sensibilidad, pues pensamos en amiloidosis y una cardiopatía amiloidea. Y la clave van a ser los datos no cardiológicos. Entonces, recuerden, si les ponen un caso de cardiopatía restrictiva, muchas veces lo que les va a dar la clave son los síntomas que no tienen nada que ver con el corazón, son los que los hacen sospechar eso. Ahora, de esto no había en realidad así mucho en lo que serían las guías mexicanas que sería relevante. Vamos a un caso que es muy importante, y muy importante en México, porque es de las principales causas de valvulopatías en México. Es básicamente la principal. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, pues utilizando la penicilina o eritromicina en pacientes que tienen una infección por estreptococo del grupo A. Ahora, se debe usar de manera aguda y se debe usar de manera a largo plazo cuando el paciente ya tiene antecedentes de fiebre reumática. Cuando hay enfermedad valvular por fiebre reumática, el tratamiento puede ser hasta 10 años o hasta 40 años de edad. El diagnóstico se basa en los criterios de Jones. ¿Quién tiene fiebre reumática? Van a tener o 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Aquí les pongo los criterios mayores, que sería la carditis, polangitis, corea, nódulos subcutáneos y el eritema marginado. Luego les voy a presentar un caso que tiene que ver con el eritema marginado. Clínico, desde el punto de vista criterio menor, sería artralgia y fiebre, y de laboratorio, elevación de la BSG, la PCR, proteína C reactiva elevada, prolongación del PR, evidencia de una infección por estreptococo del grupo A, que puede ser cultivo en ese caso. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, se van a dar antibióticos aun
que los cultivos sean negativos. Si el paciente tiene los criterios de Jones de fiebre reumática, le vas a dar antibióticos a pesar de cultivos negativos. Salicitato si no responde al diagnóstico para lo que serían las artralgias y eso. Y en una carditis severa sí está indicado dar corticoides. Ahora, ¿qué nos dice la guía de la práctica clínica? Que la infección estreptocócica va a ser la principal causa de valvulopatía tricuspidia. De hecho, de todas las valvulopatías, también de la mitral, ¿no? La prevención primaria va a ser con penicilina V en niños menores de 27, 250 miligramos, o en los mayores de 27, 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. De segunda elección tenemos la amoxicilina y la penicilina G benzatínica. Los pacientes que sean alérgicos a penicilina deberán recibir cefalosporinas de primera generación, clindamicina, acitromicina o claritromicina. En prevención secundaria se daría la penicilina G benzatínica cada 4 semanas, 600 a 1.2 millones, 600,000, según el peso. O sea, si pesa menos de 27, 600, y si pesa más de 27 kilos sería 1.5 millones. La penicilina B sulfadiazina, o en los alérgicos también se puede utilizar macrólidos. Ahora, siguiendo con la guía de fiebre reumática en México, ¿cuál debería ser la duración del tratamiento en la fiebre reumática? Esa puede ser pregunta de examen. Si tiene carditis y valvulopatía, 10 años o hasta los 40. Si tiene carditis pero no tiene valvulopatía, también 10 años pero hasta los 21. Si tiene fiebre reumática y no tenía carditis ni siquiera, entonces son 5 años o hasta los 21. Es opcional ahí, dependiendo, ¿verdad? El médico puede decidir darlo por hasta mayor de los 21 años, pero este sería lo mínimo que se le pudiera dar al paciente. Ahora, los pacientes que tienen una valvulopatía por fiebre reumática deben recibir profilaxis para endocarditis bacteriana cuando se les va a hacer algún procedimiento. Y si eso se hace, hay varios métodos que mencionan en la guía, que sería dar amoxicilina 2 gramos de 30 a 60 minutos antes del procedimiento, o ampicilina 2 gramos intramuscular también antes del procedimiento. Si el paciente es alérgico a penicilina, se puede dar cefalexina 2 gramos cuando la alergia no es muy severa. Pero si el paciente tuvo, de hecho, anafilaxia, pues entonces ni siquiera se debe dar ningún tipo de betalactámico y se debe dar clindamicina 600 miligramos oral o intramuscular, o acitromicina 500 miligramos. Vamos a empezar con todo lo que, como que la fiebre reumática ya nos empezó a introducir a hablar de las válvulas. Y les voy a dar nada más así algunos datos sobre que son como principios básicos sobre los soplos, algo muy pequeño, y después nos vamos a ir sobre cada válvula y cuáles son los datos clínicos de cada válvula, cómo tratarlo también. Los soplos que son del lado derecho van a incrementar con la inspiración. Entonces, algo que incrementa, o sea, si el paciente tiene un soplo del lado derecho, incrementa la inspiración. ¿Ya? Un soplo que tiene, por un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica, va a incrementar con el Valsalva, con el apretón de manos. A diferencia de la estenosis mitral, que ya habíamos dicho que disminuye con el Valsalva y el apretón de manos. El desdoblamiento del segundo ruido, que va a ocurrir en la variación inspiración-expiración, ocurre en situaciones que van a retrasar el llenado del ventrículo derecho, como sería el bloqueo de la rama derecha del haz de His, estenosis pulmonar, comunicación interventricular e interauricular. Todo eso retrasa el llenado del ventrículo derecho, desdobla los ruidos. El desdoblamiento fijo del segundo ruido se debe a una comunicación interauricular o a una estenosis pulmonar severa. Este es algo clásico que deben de buscar. El dato clave para sospechar en cualquiera de estas dos patologías va a ser ese desdoblamiento fijo del segundo ruido.
Los soplos fisiológicos que deben de saber más o menos distinguir cuando el paciente tiene un soplo fisiológico, más si van a estar dando consulta y eso, no le van a estar haciendo estudios a todo el mundo. Van a notar que estos pacientes tienen unos soplos mesosistólicos de 1 a 2 de 6 de intensidad, no tienen ninguna irradiación y el desdoblamiento es fisiológico en el segundo ruido, no va a ser un desdoblamiento fijo. Entonces siempre hay que decirle al paciente que inspire y que expire y ver si se desdobla o no el segundo ruido. Si ya está desdoblado, pues ver si se modifica. Los soplos en el embarazo son por el incremento en el volumen circulante y siempre ponen algún caso de alguna embarazada con valvulopatía que se le incrementaron los síntomas por estar embarazada. Puede haber normalmente en cualquier embarazo un incremento del S3, sería patológico si es el S4 o el desdoblamiento fijo del S2. Esos dos datos serían patológicos. Fíjense qué importante es saber ese desdoblamiento del segundo ruido. Vamos a ver un caso aquí. Esta es una mujer embarazada adolescente de 17 años que es valorada por un soplo que le escuchaban en un examen general porque iba a hacer deportes. Tiene pulso de 56, la presión de 170, el choque de la punta está normal, no hay soplos carotidios. Hay un soplo protosistólico 2 de 6, o sea, no es muy intenso en el borde external derecho y no tiene ninguna irradiación y existe un desdoblamiento con la expiración. Apenas se alcanza a escuchar un S3 en la punta del corazón. Entonces, ¿qué tiene esta paciente en base a lo que hemos mencionado? Siempre les ponen alguna variación para que los haga despistar, ¿verdad? A veces no les dan el cuadro así exacto. Pues es un soplo funcional, ¿verdad? Y no tiene ningún dato, no hay radiación. Estos se los ponen ahí como para que se confundan. Pero el desdoblamiento pues es a la inspiración, así que es normal y no es muy intenso el ruido cardíaco. Les voy a dar otro caso. Es una mujer embarazada de 28 años de edad que se le escucha un soplo en el segundo trimestre. El choque de la punta está ligeramente desviado y hay edema periférico. Existe un S1, un S2 normal. Se escucha un S3 en el ápex. El soplo es 2 de 6 en el borde external izquierdo y no hay irradiación. ¿Qué sería el diagnóstico? A ver, piénsenla en base a lo que hemos dicho. Pues también es un soplo fisiológico que está ocurriendo en el embarazo y nada más por la presencia del aumento del volumen circulante, ¿no? Empezamos con lo que son las valvulopatías y vamos a empezar con una valvulopatía muy, muy importante que sería la estenosis aórtica. ¿Qué es lo que te hace sospechar que el paciente puede tener estenosis aórtica? Bueno, que el paciente ya tenga insuficiencia cardíaca, angina o síncope. De hecho, estos síntomas son malos. Lo bueno es distinguir a estos pacientes por un soplo y que todavía no han presentado a esto. Va a haber un soplo mesosistólico en la región esternal alta que se irradia hacia las carótidas. Este es un dato clave, se irradia a las carótidas. Y el clásico pulsus parvus et tardus, que es un pulso retrasado, ¿verdad?, de longitud y amplitud. O sea, ustedes están escuchando el corazón y luego están tocando el pulso en la carótida y hay un retraso, ¿no? De la palpitación y el pulso. La radiografía va a haber una silueta cardíaca en forma de bota el corazón, ¿verdad? Una dilatación aórtica post-estenósica y una calcificación de la válvula aórtica. El ecocardiograma muestra una dilatación de la aurícula izquierda, hipertrofia de ventrículo izquierdo y una calcificación también de la válvula aórtica. Hay que recordar que la calcificación degenerativa de la válvula aórtica es riesgo cardiovascular y requiere reducir factores de riesgo. Muchos pacientes a los que les ven ustedes una radiografía, le hacen una radiografía, tienen 50, 60 años y les ven una calcificación. Antes eso se veía y decía, sí, tiene la aorta calcificada y era un hallazgo nada más. Pero ahora se sabe que la gente que tiene esa calcificación es un factor de riesgo para un incremento
en la incidencia de cardiopatía isquémica. Esos pacientes deben de tener algún tipo de manejo de control de factores de riesgo, deben a lo mejor darles aspirina, a lo mejor tienen que estar en estatinas, pero hay que tratar de reducir su riesgo. Ahora, también es importante que la valvulopatía aórtica crítica se debe a una área valvular menor de 1 centímetro cuadrado, puede ser pregunta de examen, o el gradiente transvalvular arriba de 50. Hay que solicitar prueba de esfuerzo en pacientes asintomáticos. Si el paciente tiene una respuesta hipotensora, que sería malo, indica una necesidad de cirugía inmediata. Un paciente que se hipotensa con la prueba de esfuerzo va a requerir cirugía. No solicites prueba de esfuerzo en pacientes que ya tienen síntomas. A veces les van a poner esas opciones y el paciente ya estaba asintomático. La respuesta nunca va a ser hacer una prueba de esfuerzo. Solicita cateterismo en casos dudosos, ¿verdad? O pacientes mayores de 35 años en los que tú crees que vas a necesitar hacer cirugía. Ahora, hay dos tipos de tratamiento, el no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico sería realizar una valvuloplastia percutánea aórtica para estenosis aórtica congénita o en pacientes que no son candidatos a cirugía, pacientes ya mayores, ¿verdad? Reemplazo valvular para pacientes sintomáticos o los que van a ser sometidos a revascularización y los que tienen una falla cardíaca izquierda o hipotensión en la prueba del esfuerzo, es lo que estábamos mencionando. No realizar valvuloplastia en pacientes con una valvulopatía calcificada. Los cardiólogos tienen más o menos una manera de valorar una cuantificación de puntaje del calcio, donde toman todo el aparato valvular y de ahí dicen este paciente si puede ser sometido a valvuloplastia o debe ser un reemplazo valvular. Entonces, está muy calcificada, si les mencionan que está muy calcificada, la opción no va a ser hacer valvuloplastia, va a ser reemplazo valvular. Ahora, en el tratamiento farmacológico sí requieren profilaxis antibiótica para prevención de endocarditis bacteriana, que es la misma que les mencionamos previamente de la fiebre reumática. Esa es la misma profilaxis que se realiza en todas las valvulopatías. La cardioversión en caso de que exista fibrilación auricular, diuréticos, digoxina, inhibidores de la ECA para los que tienen insuficiencia cardíaca. Los beta-bloqueadores, beta-bloqueadores con un cuidado, ¿verdad? Solo en caso de que tengan angina los pacientes, porque el beta-bloqueador pudiera empeorar los síntomas, ¿no? Disminuye el gasto cardíaco. ¿Cómo le debemos de hacer seguimiento a estos pacientes? Bueno, si el paciente tenía una estenosis leve, se hace cada 5 años. Y eso todo depende del área valvular, ¿verdad? La severa sabemos que es la de menos de 1 centímetro. Cada año hay que hacerle un eco, ¿verdad? Pero si mide más de 1 centímetro, va a ser cada 2 años y casi es normal el tamaño de la válvula. Cada 5 años se tiene que hacer el ecocardiograma de seguimiento. Ahora les voy a presentar aquí un caso. Es un masculino de 72 años que es valorado por insuficiencia cardíaca. El choque de la punta está desviado lateralmente y existe soplo mesosistólico en el borde esternal derecho. Está irradiado a las carótidas. El eco muestra una hipoquinesia con una fracción de eyección del 30%. Y la válvula aórtica es poco móvil, calcificada y con un gradiente transvalvular de 25 milímetros de mercurio. Diagnóstico y severidad. Pues habíamos dicho la severidad del gradiente, ¿no? Que era 50, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa aquí. Es una estenosis aórtica severa, ¿verdad? A pesar de que no llega a los 50, con una cardiomiopatía. A pesar de que el gradiente valvular es bajo, debido a que tiene falla cardíaca. Los pacientes que tienen una falla cardíaca no generan un gradiente muy alto y sigue siendo una estenosis severa. Este paciente necesita cateterismo. Ahora, ¿qué nos dicen las guías mexicanas? La valvulopatía más frecuente en Europa y Estados Unidos es la estenosis aórtica. En el 50% de la estenosis aórtica en ancianos se va a deber a una aorta bivalva. La mitad de los pacientes por aorta bivalva.
Hay un largo periodo de latencia y los síntomas son tardíos. Los síntomas de angina, síncope, disnea dan riesgo de muerte de 3 a 5 veces más a 2 años respectivamente. O sea, el síncope a 5 años y la disnea a 3 años. 5 veces el síncope y 3 veces la disnea a 2 años respectivamente. La estenosis avanzada, aquí está, es de a 0.3 centímetros cuadrados por año, es lo que avanza. O sea, eso es lo que se va a ir reduciendo de tamaño, por eso se tiene que hacer cada año. Y el gradiente va incrementando de 5 a 10 milímetros de mercurio por año. El riesgo de muerte súbita en estenosis aórtica es de 5 a 34%, principalmente en los pacientes que ya tienen síntomas. Hay factores predictores de progresión rápida, como la edad avanzada, insuficiencia cardíaca y la válvula bicúspide. Las indicaciones para hacer un ecocardiograma cuando hay soplos es la presencia de un síncope, angina, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo y endocarditis que quieres descartar. Pero todo esto es indicación cuando ustedes escuchan un soplo de tener que hacer un eco. El hallazgo para descartar estenosis aórtica clínicamente es la ausencia del soplo carotidio. Si el paciente no tiene soplo carotidio, lo más seguro es que no es estenosis aórtica, ¿verdad? Entonces tienes que sospechar que pudiera ser una miocardiopatía hipertrófica, ¿verdad? Porque los síntomas son similares. El soplo es sistólico, hay un clic de eyección en el segundo espacio intercostal derecho, está irradiado al cuello, hay frémito, y hay una reducción del componente aórtico en el segundo ruido. Las indicaciones de cirugía en la estenosis aórtica, todas las estenosis aórticas severas requieren cirugía y moderada cuando requiere revascularización, o sea, por cardiopatía isquémica. El paciente tiene cardiopatía isquémica y estenosis aórtica moderada, también requiere cirugía, y cualquier combinación en donde la estenosis sea severa. Eso es lo que mencionan en las guías. Mencionan varias opciones en donde a fin de cuentas la estenosis era severa y todas requieren cirugía. Es la manera fácil de entenderle eso. Ahora, vamos a lo contrario. Ahora vamos a ver a la insuficiencia aórtica. Y la insuficiencia aórtica es de las manifestaciones, de las valvulopatías cardíacas que tiene más signos con más epónimos. Se va a sospechar cuando hay insuficiencia aórtica, cuando el paciente presenta angina, ortopnea, disnea de esfuerzo y cualquiera de los siguientes signos que vamos a mencionar ahorita, que sería el signo de Muset, que es el movimiento de la cabeza con el latido. Cuando rotan por cardio, a veces en la consulta externa les toca ver un paciente de esos. El síndrome de Durossiez, que es un soplo sistólico al comprimir la arteria femoral proximal, o diastólico cuando se comprime a nivel distal. El signo de Traube, que es el signo de pistoletazo en las arterias periféricas, los escucha muy bien en la femoral, ¿verdad? El pulso de Corrigan, que es un pulso como de maquinaria, de martillo de agua, que se debe a la distensión súbita y el colapso súbito. Se escucha, ¿no? Como una maquinaria. Pulso de Corrigan. El pulso de Quincke es la plétora sistólica y luego palidez en la diástole, en las uñas. Se comprimen ligeramente, no la debe comprimir. Pues si la comprimes mucho, pues ya no se nota. La comprimes ligeramente y se ve. A veces ni necesitas comprimir la uña, se nota muy evidente. Y todos estos nos ha tocado verlos, ¿verdad? Cuando rotas en la residencia, a veces te toca verlo, cuando rotas en cardio. S1 suave, ausencia de A2 y un tercer ruido fuerte. El soplo diastólico, inmediatamente después de A2 en el borde esternal izquierdo,
y en el borde esternal derecho. En el borde esternal izquierdo es el foco principal de la válvula. Ahí se va a escuchar. Pero también se va a poder escuchar en el borde esternal derecho, que es el donde está la dilatación secundaria de la aorta. O sea, aquí estás escuchando la válvula, aquí estás escuchando la dilatación de la aorta, ¿ya? En el borde derecho, y el otro está en el borde izquierdo. En el electrocardiograma, el eje está desviado hacia la izquierda y va a haber una hipertrofia. En la radiografía de tórax va a haber una cardiomegalia y una dilatación de la raíz aórtica y calcificación. Ojo, paciente con insuficiencia aórtica, a veces te dan datos de síndrome, el paciente es muy delgado, que es muy alto y todo, que tiene un soplo y todo. Debes de sospechar insuficiencia aórtica por presencia de síndrome de Marfan. Pregúntate siempre. Les encanta hacer estas preguntas. En casos agudos, el soplo diastólico es suave, casi ausente, y todos estos signos que se ven aquí no necesariamente los vas a ver en los casos agudos. Debes de solicitar ecocardiograma para confirmar que tienes el diagnóstico y qué tan severo es. Y solicitar serología para sífilis. Como sabemos, la sífilis va a afectar, produce una aortitis. Entonces tenemos que sacar. El RPR es el que te dice, vea, acuérdense que de la sífilis hay pruebas treponémicas y no treponémicas. El VDRL no es treponémica y este sí es treponémica y este es el confirmatorio. ¿Por qué? Porque no es muy sensible, pero es muy específico. Ahora, la insuficiencia aórtica también tiene su tratamiento farmacológico y no farmacológico. Lo no farmacológico va a ser indicar pues un reemplazo valvular, y este es en cualquier paciente sintomático, aunque tenga la fracción de eyección normal, pero si está sintomático requiere cirugía. Dilatación del ventrículo izquierdo que sea progresiva, una reducción en la fracción de eyección menos del 50%, reducción en la capacidad de ejercicio, y necesidad que tenga el paciente aparte cardiopatía isquémica y que requiere revascularización. A estos pacientes también se le va a hacer un reemplazo valvular. Cuando es agudo, se debe hacer cirugía inmediata. Esto es típico, y a mí nos tocó ver un caso en la residencia que el paciente desarrolló un soplo mientras estaba hospitalizado con falla cardíaca aguda, y era una insuficiencia aórtica aguda por endocarditis bacteriana, y estos pacientes requieren cirugía inmediata. El tratamiento farmacológico, insuficiencia aórtica crónica. En la crónica podemos usar inhibidores de la ECA, nifedipina, hidralazina y venodilatadores, pero cuando es una insuficiencia aórtica aguda, siempre la respuesta va a ser dar nitroprusiato de sodio, pero si les dan otras opciones también pueden dar diuréticos intravenosos, y solamente en caso de hipotensión se va a dar dopamina, amrinona, milrinona, uno de esos inotrópicos, pero solamente en caso de hipotensión. El tratamiento principal van a ser los venodilatadores, y en la aguda es nitroprusiato de sodio. Sí requieren profilaxis para endocarditis. Y otra vez, otro dato importante, no dar betabloqueadores, y esta es la indicación, la contraindicación de utilizar un balón de contrapulsación aórtica. Si les llegan a preguntar, todo esto está indicado para balón de contrapulsación, excepto si les ponen insuficiencia aórtica, ese paciente no debe de tenerlo. ¿Cómo se hace el seguimiento de estos pacientes? ¿Verdad? En los que dijiste, bueno, el paciente está asintomático y no tiene ninguna de las otras datos para tratamiento quirúrgico, entonces lo puedes dar un seguimiento. Entonces vas a valorar la velocidad. Primeramente, cuando le haces el diagnóstico y está asintomático, fue nomás por consulta externa, a los 2 o 3 meses hay que repetir el eco para ver qué tan rápido está progresando. Ya que hiciste eso, si sigue asintomático y la fracción de eyección es normal, se le va a hacer cada 2 a 3 años el ecocardiograma. Pero si está asintomático y la fracción de eyección ya está reducida, en realidad se tiene que hacer cada 6 a 12 meses el ecocardiograma, porque ese paciente probablemente sí va a requerir cirugía. Ya cuando alcanza que esté menos de 50%, pues es indicación de reemplazo valvular.
Vamos a ver unos casos. Un caso aquí. Es un masculino de 30 años con una insuficiencia aórtica por endocarditis. Lo pasaron a la UCI. Está hipotenso y está hipoxémico. La frecuencia cardíaca está de 120 por minuto. La presión arterial... 120 por minuto, la puse 2 veces. La presión arterial está de 80 sobre 30. O sea, está bastante hipotenso. Tiene crépitos vivasales, galope y no hay soplos. Ya habíamos dicho que a veces no se escucha cuando es aguda, ¿verdad? Nomás ves una falla cardíaca tremenda y súbita. A ver, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Pues es una insuficiencia cardíaca aguda, hay que solicitar eco, dar el nitroprusiato y dobutamina, si está, en este caso sí está indicada porque el paciente estaba hipotenso. Aquí está otro caso, de un masculino de 35 años de edad, él está asintomático. A la exploración se lo detectó un soplo 2D6 en el borde esternal izquierdo, segundo espacio intercostal. El SE1 era normal. ¿Qué sospechas? ¿Verdad? ¿Qué sospechas en este caso? Ahora, ¿por qué? Porque era en el borde esternal, segundo espacio intercostal. Está asintomático. En un caso, en el primer video está normal, pero es el segundo soplo en el borde esternal izquierdo. Ahí hay algo aórtico. Sí, segundo espacio intercostal. ¿Por qué? Porque es donde estaría la dilatación. Dijimos que del lado izquierdo se escucha la dilatación. Ahora, ¿qué pudieras escuchar que yo le pude haber agregado a esta pregunta para que les hiciera sospechar también un poco más de que se va a la espalda? La cortización aórtica se va a la espalda. No, no se va a la espalda, disculpen. Este está como medio difícil de sospechar, ¿verdad? Pero la clave es de que es diastólico. La clave es que es un soplo diastólico. Eso es. Un soplo diastólico te debe hacer sospechar de que puede haber una patología a diferencia del soplo sistólico. Ahora, vamos a la siguiente valvulopatía. Una estenosis mitral. La estenosis mitral la vas a sospechar cuando hay ortopnea, cuando hay disnea paroxística, cuando hay fibrilación auricular, embolismo sistémico. A veces el paciente ya tiene fibrilación que no nos habíamos dado cuenta y la presentación es de que llega con un embolismo sistémico. Hay una onda A prominente en la yugular y falla cardíaca derecha. El S1 puede ser variable, pero si hay un incremento en el S2, hay un chasquido de apertura, un soplo diastólico con acentuación presistólica. También es diastólico si se fijan. La radiografía va a mostrar una dilatación de la arteria pulmonar, ventrículo derecho y de la aurícula derecha. El electrocardiograma va a encontrar una P que está prolongada, más de 0.12 segundos y se le llama la P mitral y se ve en D2 y el crecimiento del ventrículo derecho. ¿Por qué el ventrículo derecho? Pues porque las cargas se van retrógradas, la presión se va retrógrada a la aurícula derecha y luego a las arterias pulmonares. Ahora, el tratamiento no farmacológico en el paciente va a ser la valvulotomía percutánea en una estenosis mitral que es sintomática. El área valvular menos de 1.5 centímetros. No hay calcificación, la insuficiencia valvular es mínima, la presión pulmonar arriba de 50 en reposo o arriba de 60 en ejercicio. ¿Sí? Para la valvulotomía hay criterios y los criterios es de que no debe estar calcificada y de que no debe haber una insuficiencia valvular, ¿verdad? Porque entonces vas a incrementar la insuficiencia valvular. También el área valvular menos de 1 punto. Si está demasiado grande también muy grande, pues tampoco lo vas a hacer. Está contraindicada si ya hay trombos y también si la insuficiencia mitral es como habíamos comentado ahorita, si ya es severa o moderada, pues no se va a hacer valvulotomía, va a requerir cirugía.
Reemplazo valvular, si el paciente ya está en clase 3 o 4 de la New York Heart Association. Y la presión arterial sistólica arriba de 60-80. En este caso estamos hablando de la presión sistólica arterial. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para la estenosis mitral? Hay tratamiento farmacológico, pero ya habíamos visto el no farmacológico, y aquí la profilaxis antibiótica se debe realizar. Beta bloqueadores o antagonistas de calcio para la taquicardia, aquí sí se puede utilizar. En presencia de fibrilación auricular hay que dar heparina. El paciente que nos damos cuenta inicialmente de que tiene estenosis mitral y está en el hospital, le daríamos heparina intravenosa seguida de warfarina para una anticoagulación crónica. Beta bloqueadores para controlar la frecuencia cardíaca, también si tienen una fibrilación auricular. Y la cardioversión eléctrica en algunos pacientes se puede hacer cuando tienen la fibrilación auricular. Se debe mantener el INR entre 2 y 3 de la anticoagulación. Y hay que hacer cálculo, ¿verdad?, también de CHAD2 de S2 BASC. Esta es la escala que utilizamos para saber si un paciente que tiene fibrilación auricular requiere anticoagulación. Y luego la vamos a ver con más detalle. Ahora, también si el paciente tiene ya un trombo o ya tuvo un trombo previo, una trombosis previa, o el trombo todavía está en la aurícula, tiene un CHADS de arriba de 2. Luego lo vamos a ver. Entonces estos pacientes requieren anticoagulación. Aquí está un caso, ya les doy las respuestas de esta, pero es un caso de una mujer de 27 años de edad con embarazo de 30 semanas y disnea. Datos clínicos de estenosis mitral. Y bueno, ¿qué es? Pues estenosis mitral agudizada por un incremento en el volumen vascular. Está embarazada, ¿verdad? Dar beta bloqueadores para aumentar el tiempo de llenado y bajar la presión pulmonar. Los beta bloqueadores tienen una contraindicación relativa para el embarazo, ¿verdad? Pero en este caso pues es importante hacerlo. En el hombre, los 55 años de edad con estenosis mitral reumática y disnea progresiva. Tiene disnea progresiva, tiene un soplo holosistólico y otro diastólico, 2 de 6 en el ápex. ¿Qué hay que sospechar? Que además de que tiene insuficiencia mitral y requiere cirugía, la valvuloplastia está contraindicada. Son un paciente que tiene 2 soplos, o sea, el soplo aquí tendría que ser solamente diastólico, ¿no? Pero tiene aparte otro holosistólico. Entonces, aquí pues sí tienes que sospechar que el paciente tiene 2 problemas, y una sería la estenosis y la insuficiencia. Y como dijimos, la insuficiencia de la válvula mitral es contraindicación para realizar valvuloplastía en la estenosis mitral. Ahora, ¿qué nos dicen las guías de mexicanas, ¿verdad? El CENETEC? Bueno, se las voy a leer. Y la razón que se las leo es porque así pueden estar escuchando el teléfono con audífonos y no necesitan estar viendo las diapositivas, ¿no? La etiología reumática es la principal causa de cirugía de válvula mitral en las instituciones de México, ¿no? Principal causa de estenosis mitral en México es la fiebre reumática. Los síntomas van a empezar cuando el área valvular se reduce a 2.5 centímetros cuadrados o menos. En estenosis mitral pura hay lo que le dicen el ritmo de Durossier. Es un S1 brillante, una sístole limpia y un S2 duplicado. O sea, S2 es el segundo ruido, duplicado por un chasquido de apertura y un retumbo. Hay un reforzamiento presistólico en ritmo sinusal, si no se pierde, si ya tiene fibrilación auricular. Entonces, el primer ruido brillante, el segundo ruido duplicado por el chasquido de apertura, el retumbo y el reforzamiento presistólico. Debemos de tener cierto nivel de entrenamiento auscultatorio
porque muchas veces no vamos a escuchar todo así tan bonito. Estenosis mitral leve, pero así se los pueden poner en el examen, así que si ven es el primer ruido brillante y eso, sospechen estenosis mitral. Estenosis mitral leve, el gradiente es menos de 5, la presión arterial es menos de 30 milímetros de mercurio y el área valvular está arriba de 1.5. Esta es leve. La estenosis mitral moderada ya incrementó el gradiente de 5 a 10. La presión arterial pulmonar va a subir de 30 a 50 y el área valvular ya está de 1 a 1.5. O sea, ya es menos de 1.5, obviamente. La estenosis mitral severa, el gradiente ya está arriba de 10, la presión arterial pulmonar arriba de 50 y el área valvular está a menos de 1 centímetro cuadrado. El eco transesofágico para buscar trombo auricular y previa valvulotomía percutánea. Pues si van a hacer una valvulopatía percutánea requiere eco transesofágico. Y para ver un trombo auricular, el eco transtorácico no es suficiente, se debe hacer un eco transesofágico. El cateterismo para valorar la severidad si hay discrepancia entre área valvular y gradiente por eco. Cuando ven que el gradiente es 1 y el área valvular es otra, mejor hay que hacer cateterismo, básicamente. La digoxina no es de utilidad si el paciente está en ritmo sinusal. Entonces nunca lo indiquen si el paciente dicen que está en ritmo sinusal. Son las mismas indicaciones que habíamos mencionado antes, ya se las vimos en la otra diapositiva para anticoagulación, pero además aquí en la guía mexicana mencionan que la aurícula arriba de 5 centímetros de diámetro es una indicación. La cardioversión después de la anticoagulación se debe hacer por mínimo 3 a 4 semanas de anticoagulación. Mantener el ritmo con amiodarona, propafenona o flecainida. Entonces, si vas a hacer cardioversión, debes haber anticoagulado al paciente por 3 a 4 semanas. La cardioversión inmediata solo se debe hacer en el caso en que sabemos que no hay un trombo y lo hicimos mediante un ecocardiograma transesofágico. Solamente entonces puedes hacer una cardioversión inmediata. Ok, ahora pasamos a la otro problema valvular, que sería la insuficiencia mitral. ¿Cómo sospechas que hay insuficiencia mitral? Porque hay disnea aguda y choque cardiogénico. La insuficiencia mitral te da un choque cardiogénico. Hay un soplo sistólico en el ápex. ¿Se acuerdan en el otro caso clínico que tenía el soplo diastólico, pero aparte tenía un soplo sistólico en el ápex? Pues era de la insuficiencia mitral y por eso no se le podía realizar una valvuloplastía. Requería de un reemplazo valvular. Aquí, se irradia a la axila y a veces está corto o ausente y también hay falla cardíaca derecha. Se sospecha que hay una insuficiencia mitral crónica cuando el soplo sistólico está irradiado a la izquierda, hay ortopnea, hay disnea paroxística nocturna y edema. El choque de la punta va a estar desviado y va a estar hiperdinámico. Hay una disminución del primer ruido, que sería a diferencia de que está brillante, la diferencia con el otro. Desdoblamiento de S2, S3, incremento en el segundo ruido, y esto es por la presión pulmonar, ¿no? Aumentada. No hay cambio en el soplo post-extrasístole. Cuando hay extrasístoles, el soplo se puede modificar. Y cuando no hay cambio, pensamos en insuficiencia mitral. Pero en la estenosis aórtica el soplo es muy largo y fuerte. Entonces, cuando hay una extrasístole, después el soplo se hace largo y fuerte en la estenosis aórtica. Y eso lo diferencia con la insuficiencia mitral, que no hay un soplo post-extrasístole. El diagnóstico diferencial de una insuficiencia mitral aguda
va a ser el infarto del músculo papilar y la ruptura de la cuerda tendinosa, porque pueden ser por cardiopatía isquémica. El diagnóstico diferencial de una insuficiencia mitral pero crónica va a ser una dilatación miocárdica. ¿Por qué? Porque la dilatación miocárdica te abre la válvula, incrementa el diámetro. Un síndrome de Marfan y el uso de fenfluramina, fentermina, que da una valvulopatía con insuficiencia mitral, que esta combinación se estuvo utilizando mucho para dietas. Entonces, más bien, sí se ve, así que por eso le quitaron del mercado. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para la insuficiencia mitral? La insuficiencia mitral, balón de contrapulsación aórtica en insuficiencia mitral hemodinámicamente inestable que no responde a vasodilatadores. No farmacológico, balón de contrapulsación en insuficiencia mitral. Reemplazo valvular en todos los pacientes sintomáticos y asintomáticos con fracción de eyección menos de 55% o dilatación del ventrículo izquierdo arriba de 45 milímetros de mercurio. Entonces, sintomáticos o asintomáticos que tengan estos dos criterios. Reemplazo valvular. No hay reemplazo valvular si la fracción de eyección es menos de 30. ¿Sí? Entonces, si les ponen un caso clínico en donde ya la fracción de eyección está bien reducida, menos de 30, no escojan reemplazo valvular. Ahora, farmacológicamente, pues hay agudo y crónico. En el agudo, el nitroprusiato de sodio para reducir la presión arterial media a 60, hidralacina, el nitroprusiato de sodio, pues lo manejas muy bien, ¿no? O sea, puedes controlar la presión arterial de manera muy exacta. La hidralacina, la nitroglicerina, diuréticos, dopamina, amrinona en caso de hipotensión. En la crónica, ahí sí se puede usar beta bloqueadores, diuréticos, inhibidores de la ECA, ARA2, digoxina y la espironolactona segunda cesárea, que ya sabemos que nada más se usa cuando la fracción de eyección está abajo de 40. Y digoxina solamente para reducir síntomas o hospitalizaciones. Vamos a ver un caso. Es un masculino de 45 años de edad que se detecta una insuficiencia mitral a la exploración. Tiene todos los datos. Imagínense que todos los datos clínicos que mencionamos de los soplos los tiene. Pero está asintomático y el ventrículo mide 51 milímetros. Lo normal es de 28 a 44. Y la fracción de eyección es de 52. ¿Requiere cirugía? Es la pregunta. Ya habíamos mencionado esos datos. Si quieren, nos vamos a ir un poquito para atrás. Aquí está la fracción de eyección y la dilatación del ventrículo izquierdo. Si requiere, porque tiene la fracción de eyección menos de 55%. En este caso, la fracción de eyección es de 52. Ahí está así como muy, estamos pensando que está muy exacto, pero puede venir así un caso. Ingresa una paciente femenina de 62 años de edad con un edema pulmonar agudo después de haber sido dado de alta por un infarto. Tuvo un infarto miocárdico y luego viene por edema pulmonar agudo. Tiene un soplo 3 de 6 holosistólico en el ápex, que no se les olvide eso, que se irradia la axila y tiene galope. ¿Qué debes de sospechar? Pues obviamente insuficiencia mitral. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué tiene datos como de insuficiencia mitral? Pues acaba de tener un infarto. Lo que pasa es que tuvo una ruptura de la músculo papilar y requiere nitroprusiato, que es el tratamiento en agudo, realizar eco y o cateterismo para hacer reparación urgente. Entonces, cuando hay ruptura del músculo papilar o cuerda tendinosa, se requiere cirugía urgente. Ahora pasamos a otro tema. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo.
Es un poquito corto, pero creo que lo alcanzamos a ver. El diagnóstico de tratamiento y casos. La sospecha es en presencia de un clic mesosistólico seguido de un soplo sistólico tardío en el ápex. Eso es clic mesosistólico y soplo sistólico tardío. La cirugía, si hay una insuficiencia mitral significativa. Requiere profilaxis antibiótica. Hay que solicitar eco para valorar el grado de insuficiencia mitral. No dar antibiótico profiláctico solo porque el paciente tenga un clic, porque venimos del clic mesosistólico. Hay que verificar que de veras exista la insuficiencia mitral. Esos pacientes sí requieren profilaxis antibiótica. Si no hay fibrilación auricular ni trombo, puedes nada más darle aspirina a estos pacientes, pero si hay una fibrilación auricular o son de mayor edad, sí es mejor que tengan cumarínicos como warfarina, cumarina. Ahora, aquí les pongo un caso rapidito de una paciente femenina joven de 29 años de edad con el clic mesosistólico. En el eco tiene una insuficiencia mitral que es leve, múltiples extrasístoles. ¿Qué se debe hacer? Solo requiere profilaxis antibiótica para algunos procedimientos. Lo único que hay que hacer, porque la insuficiencia mitral es leve, no la vas a operar, pero sí tiene insuficiencia mitral. Entonces, en estos casos decimos que sí requerían profilaxis antibiótica. Ahora, no venía algo muy distinto sobre en las guías mexicanas sobre lo que ya mencionamos, pero nada más para recalcar, en la insuficiencia mitral existe un S1 disminuido, el soplo sistólico que ya habíamos dicho que se va al ápex, desplazamiento de la punta. Segundo, ruido reforzado cuando hay hipertensión pulmonar. ¿Ya? Prolapso mitral, la definición, por si viene así, ustedes deben de decir que es el desplazamiento o deslizamiento de una o más de las valvas mitrales al interior de la aurícula izquierda con o sin insuficiencia mitral. El resto de las recomendaciones son iguales a lo que les estaba mencionando antes en cuanto al tratamiento, por lo que no lo repetí aquí otra vez en las guías. Están siempre invitados a revisarlas, dependiendo del tiempo que tienen para estudiar, ¿verdad? Pero yo les pongo los datos así como los más importantes. Aquí nos vamos a detener con este video y va a haber otro tercer video ahorita si tienen tiempo, pues ahorita le seguimos, si no en otro día nos vemos para el tercer video. Gracias.